El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad el tema, el centro histórico de la ciudad de San Salvador, sus desafíos, sus oportunidades, todo el quehacer sociocultural que representa la belleza de nuestro centro histórico y de igual manera de otros centros históricos de la República de El Salvador. Para ello contamos con el privilegio de tener al doctor Jorge Martínez, abogado, notario y empresario, columnista de destacados medios y una persona que siempre está al servicio de la comunidad salvadoreña. Doctor Jorge Martínez, gracias por aceptar mi invitación. Qué bueno saludarle y reencontrarnos. Bueno, muchas gracias por su invitación, lo felicito por su programa y qué oportuno hablar de un centro histórico. Los salvadoreños amamos a nuestro país y los salvadoreños demandamos sentirnos orgullosos de nuestro país. Y vea usted cuando en el gobierno municipal del alcalde Nayib Bukele se le hicieron unas obras al centro histórico, cómo la gente lo visitaba, con qué orgullo, ¿no? Necesitamos sentirnos orgullosos. Bueno, nos sentimos orgullosos de la selecta, pues, aunque son más pérdidas que ganen lo que tiene. Pero aún así, hasta cuando empata, estamos tan contentos, no le ganaron a la selecta. Necesitamos sentirnos orgullosos, porque hay una cosa que muchos que estudian el tema del desarrollo manifiestan de que sin un sentimiento de orgullo de su nacionalidad, no puede un pueblo salir adelante. Si lo aplicamos a El Salvador, los salvadoreños podemos salir adelante si nos sentimos orgullosos de nuestra salvadoreñidad, orgullosos de ser salvadoreños. Y insisto, amamos a El Salvador. Pero necesitamos sentirnos orgullosos del Salvador, pues, porque ahí nos dicen, mire, ¿y qué es lo bueno del Salvador? Ahí dicen las pupusas. Y tenemos tantas cosas de las que sentirnos orgullosos, pero quiero decirle de que muy poco se sabe. ¿Por qué les dicen guanacos a los salvadoreños? Muchos no saben. Incluso lo vinculan con aquel animal andino, el guanaco. Y dicen, bueno, quizás por tontos nos dicen así. Bueno, el doctor Tomás Fidias Jiménez, un historiador de grata recordación, investigó. Y resulta que las reuniones de los nativos en la época de la colonia se hacía bajo el árbol del Guanacaste, que hoy lo conocemos como Conacaste. Le daban hasta un valor religioso por los frutos del árbol, que son como orejas, ¿no? Y ahí hacían las asambleas, las reuniones. Entonces de ahí vino el decir al salvadoreño guanaco, derivado del guanacastl, del árbol ese, que todavía lo tenemos, nada más que se castellanizó el nombre y le conocemos ahora como Conacaste, ¿verdad? Pero sí, hay muchas cosas importantes de nuestra historia que nos harían sentir muy orgullosos. Por ejemplo, la ciudad capital, ¿no? Mire, hace unos 1050 años, el rey tolteca Topitzin-Atzitl migró por diversas razones de México y se estableció aquí en El Salvador.
él estableció su señorío en Antiguo Cuscatlán y él fue el primer señor de Cuscatlán. Sus dominios abarcaban unos 10.500 kilómetros cuadrados de la parte central del país y la parte occidental, con una población en ese entonces de unos 350,000 habitantes. Cuando vinieron los españoles, indudablemente que quisieron fundar la ciudad capital en Antiguo Cuscatlán. Eso fue en el 1525. Pero los nativos resintieron la presencia de los españoles y estos 3 años después se retiraron para fundarla en la Bermuda, lo que hoy conocemos como Ciudad Vieja, en jurisdicción de Suchitoto. Ahí fue como en el año 1528. Y en la Bermuda estuvieron poco tiempo. Pero quiero decirle, la ciudad era una ciudad para 50 familias españolas. Del 28 al 45, la ciudad que hoy la conocemos como la Ciudad Vieja, o como el primer asiento de la ciudad capital, era vivienda de 50 familias españolas, quienes se trasladaron a la ciudad de San Salvador, al Valle de las Hamacas. Y el centro de nuestra ciudad es exactamente el centro histórico de donde se fundó la ciudad. El Parque Libertad era la plaza de armas. Y se puede imaginar usted la población que tenía San Salvador, que eran 50 familias españolas. Indudablemente que tenían sus sirvientes, pero si duplicáramos, si decimos, bueno, 5 miembros por familia, 250 y otros 250 sirvientes, San Salvador era un centro como para 500 gente. Y ese es el centro histórico sumamente importante, ¿no? Es el corazón de nuestra nacionalidad. Y bueno, San Salvador fue creciendo y los municipios aledaños se han integrado a la ciudad. Digamos, ahora San Salvador no es un solo municipio, San Salvador es como 14 municipios. Y las obras de desarrollo de San Salvador han contado con la limitante de que hay otro municipio que también es autónomo, que no permite que se haga un plan de desarrollo, ¿no? Así que ahora tal vez, digo yo, con la conformación actual del gobierno, en la que, digamos, hay una hegemonía casi total en las distintas, y la misma creación de esa dirección de obras municipales, ahora se podría aprovechar para desarrollar ese gran San Salvador. Porque, bueno, con el vicepresidente, con Félix Ulloa, durante 2 años anduvimos siendo entrevistados en distintos canales y hablamos precisamente de la necesidad de crear ese gran San Salvador, fusionarlos como han hecho en el DF en México. Bueno, aquí en El Salvador, Ciudad Delgado fue producto de la fusión de 2 municipios, Aculhuaca y Paleca. Eran 2 municipios distintos, se unificaron para poder realizar obras de rescate del Gran San Salvador. El centro de San Salvador tiene cosas valiosas. Yo quiero decirle que como miembro de la Asociación del Centro Histórico tenemos años de trabajar
En San Salvador hay lugares que muchos no conocen que existe. Por ejemplo, ahí está la Casa de la Moneda, un museo con la historia de la moneda de El Salvador. Interesante. Hicimos en una ocasión una invitación a muchas personas, y el historiador Pedro Escalante dio un discurso sobre el centro histórico de San Salvador. Y le digo, la gente que está ahí se sentía tan contenta de estar oyendo cosas que por primera vez escuchaban, ¿no? Y bueno, ve el impacto de regocijo, de gozo, de las obras de rescate del centro histórico que hizo el alcalde Bukele. Bueno, prácticamente eso lo llevó a ser presidente. Pero claro, en ese momento habían limitantes. Por ejemplo, el mercado, porque el centro histórico se ha convertido en un mercado callejero. Ese mercado callejero no admite ser alojado. Bueno, los que tienen puestos en el mercado central salen a vender a la calle, porque es un mercado de paso. Pero para resolverlo habría que crear mercados de paso en lotes especiales, cambiando las rutas de buses, pero los consumidores no son del municipio de San Salvador, son hasta de Cojutepeque, pues son las gentes que vienen y como los buses llegan hasta ahí como por el edificio del Fondo Social para la Vivienda, y ahí se empieza a bajar la gente, porque sabe que el tráfico se vuelve tan lento que caminando es más rápido, pero no solo por la rapidez, sino porque al paso van comprando. Entonces es una cuestión que ahora este gobierno sí tiene la posibilidad de resolverlo, haciendo ese metroplan y creando soluciones, bueno, para el que vive en Ilopango y trabaja en San Salvador y necesita ir comprando, que haya ahí por la parada de buses donde él se baja en su municipio un mercado de paso. Lo mismo en Soyapango, lo mismo en San Marcos, Santiago Textacuango, Solocuilta, en todas partes. Si eso se hace así, le digo, el problema del centro, que es un centro hermoso, con muchas cosas que muchos ignoran todavía, pues, porque así como le decía yo que lo de Guanacos muchos no lo conocen. Yo hace poco yo uso el Facebook para publicar cosas culturales. Lo publiqué y ya lo había publicado antes, hace unos años. Y siempre me gusta cómo reacciona la gente. Qué interesante, ¿verdad? Qué bonito saber de dónde sale ese término de Guanacos, ¿no? Pero la historia es importante. Doctor, usted es sin duda un amante de nuestro centro histórico. Durante muchos años lo ha promovido y ha tratado de permear a las nuevas generaciones la importancia cultural, social, antropológica, desde todos los puntos de vista. ¿Qué representa o qué debería de representar para todos los salvadoreños nuestro centro histórico? Bueno, mire, el centro histórico, como una vez lo dijo una persona que vino del exterior y que era un religioso, es aquí donde está el alma nacional de los salvadoreños. Deberían cuidarlo y lo han dejado convertirse en un mercado. El centro histórico, las Naciones Unidas tiene una conceptualización de un centro histórico. Dice que el centro histórico de toda ciudad es un lugar cultural, social, político, económico, turístico e histórico. Y religioso. Religioso, sí, ahí va dentro de lo cultural. Pero fíjese que nuestro centro histórico predominantemente se ha convertido en un mercado callejero. Y mientras los buses no se
es que ahí entran quizás 30 o más líneas de buses, hasta interdepartamentales entran al centro histórico. Calles angostas. Desde luego la gente que está trabajando en la calle necesita vender y el transeúnte es un comprador seguro. Por eso digo yo, va a ser difícil que se quieran meter a asumir la responsabilidad de pagar un puesto en el mercado hula, porque van a tener que salir a vender a la calle. El transeúnte no se mete, no se sube a un piso o no se mete a un mercado, él va comprando al paso. Entonces, esa facilidad hay que proporcionarla, pero haciendo un plan no solo de San Salvador, sino que de todos los municipios. Porque San Salvador, que tiene como 400,000 habitantes, ya con toda la población de los municipios circundantes, San Salvador pasa de 2 millones de habitantes. Y es que esta es una realidad. Ya esos municipios que fueron municipios en determinado momento, ahora son barrios de San Salvador. Entonces yo lo que proponíamos hace tiempo era, bueno, que conserven sus oficinas, sus alcaldías, pero como oficinas distritales. Y que se elijan concejales por todos esos municipios para una sola alcaldía, que es la alcaldía de la ciudad o del Gran San Salvador, como se le puede llamar. Doctor, en cuanto a la arquitectura y los estilos que podemos encontrar en el centro histórico, muchos han sido dañados principalmente por terremotos, pero al menos hay 3 o 4 estilos arquitectónicos que marcan y caracterizan la historia de nuestro centro. ¿Qué ha podido usted recolectar principalmente de extranjeros que a veces valoran más el arte y la cultura y la construcción? Sí, todavía se conservan algunos edificios y algunos edificios vinculados a historias muy interesantes. Por ejemplo, en el centro histórico está todavía la casa donde vivió don Justo Armas. Don Justo Armas era un hombre elegante que se vinculaba con las clases sociales altas, daba clases de etiqueta y no usaba zapatos. Y hay muchas evidencias de que don Justo Armas era el emperador Maximiliano de México que se vino a vivir aquí. El arquitecto Rolando Deneke, recientemente fallecido, lo investigó bastante. Yo he tratado de investigar un poco y sí encuentro también que hay muchos elementos para considerar que Maximiliano vivió sus últimos años de vida aquí en El Salvador. Pero aún como leyenda urbana, eso sería una cosa bonita de saberla. Está enterrado ahí en el cementerio de los Ilustres, en la tumba de la familia Arbizú. Hay casas todavía bonitas. Hay una casa que tiene más de 100 años, que fue construida por un presidente de la República. Y ahí está, en el centro, ¿no? Creo que es de darle importancia para que sintamos orgullo de lo nuestro. Porque las 3 preguntas de la filosofía son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? ¿Quiénes somos los salvadoreños? ¿De dónde venimos los salvadoreños? Eso es básico para saber hacia dónde vamos los salvadoreños. Creo que no hemos tenido desde hace mucho tiempo esperanzas de desarrollarnos en nuestro territorio. 1/3 de nuestra población vive en los Estados Unidos, pero una buena cantidad de salvadoreños migraron a Honduras
para trabajar a los inicios del siglo pasado en la plantación de la bananera. Existe una historia de éxodo. Bueno, estaban construyendo el canal de Panamá y fueron salvadoreños a trabajar en la construcción del canal. Somos un país de migrantes. Pero sí podemos... Hay una cosa importante, y ya lo mencioné, que los salvadoreños amamos mucho a nuestro país. El salvadoreño en el exterior, como hay escritores que lo han mencionado, lloran cuando escuchan el himno nacional. Amamos a nuestro país, pero demandamos sentirnos orgullosos de nuestra salvadoreñidad. Y este tema del centro histórico es interesante si vemos el impacto que tuvo cuando el alcalde Bukele renovó el centro histórico. Importante esta primera aproximación con el doctor Jorge Martínez, quien nos está llevando por un rápido recorrido histórico del emblemático centro histórico de la ciudad capital de San Salvador. Al regresar, conoceremos más de las historias, de las leyendas urbanas, de los mitos, de todas esas historias que recopila el doctor Jorge Martínez del Centro Histórico de San Salvador. Regresamos. Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos encontramos en esta oportunidad haciendo una revisión del valor cultural, histórico, antropológico, religioso, político y otras esferas que representa el centro histórico de la ciudad de San Salvador para nuestro país. Y para ello nos acompaña el doctor Jorge Martínez, abogado, notario y empresario, y que también ha estado por años en un esfuerzo de rescatar los valores culturales, históricos de nuestra ciudad. Doctor, se estima que cada día en el centro histórico circulan entre 1.5 a 1.8 salvadoreños que no viven en la ciudad, pero que van a transbordar para sus trabajos y sus diferentes ocupaciones. Esto repercute en la economía, en las finanzas, y se estima que el centro histórico mueve entre 5 a 10 millones de dólares en operaciones de comercio y negocios. Sí, incluso los mismos vendedores comercian entre ellos. En una ocasión, precisamente porque desarrollamos el tema de la movilidad social con los vendedores, empecé a hacer desayunos y los invitaba a desayunos, y me decían los asistentes, algunos, este es el segundo desayuno. Decía, ¿y por qué? No, me dice, es que aquí hay una señora de las vendedoras, me dice, que nos vende desayuno. Entonces nosotros no queremos dejarle de comprar, pues, para que no deje de venir. Y aquí usted nos invita y nos comemos el desayuno, desde luego, pero ya es un segundo desayuno. Hay un comercio entre ellos. Y sí se mueve mucho dinero en el centro. Pues porque se calcula que son hasta como 30,000 vendedores los que hay en la calle. Pero sí es una solución que se demanda, porque hay mucha gente que se sacrifica tanto. Yo conocí el caso de una mujer que venía desde las afueras de Tacuba, prácticamente no dormía, porque salía caminando de su cantón
a Tacuba a esperar un pick-up que salía de Tacuba para Huachapán a tomar el primer bus. De Huachapán creo que sale a las 5 de la mañana, pero imagínense todo el tiempo transcurrido. Desde salir del cantón a pie, llegar a Tacuba, transportarse de Tacuba a Huachapán venirse para acá. Y luego, como a las 5 de la tarde, agarrar de regreso. Realmente llegaba de noche a su casa, pero llegaba a hacerle los oficios a los hijos, a dejarle preparada la comida para el día siguiente. Una mujer que no tenía descanso, pues. Entonces nosotros en esa oportunidad proponíamos que se valoraran las capacidades y se les permitiera que pudieran trabajar en sus propias comunidades con su propio emprendimiento, ¿no? Pero hay como un sentimiento de que nada es posible. Y sí es posible. Y sí es posible. Y cito el caso, pues mire la reacción de la gente ante lo que se le hizo al Centro Histórico de San Salvador. Fue grande. Y esto es que no se logró eliminar todas esas ventas callejeras y todo eso, ¿no? Porque un famoso arquitecto colombiano que ha rescatado centros históricos de allá de Colombia, él estuvo acá en El Salvador y él hizo un trazo de una calle que partiera del Salvador del Mundo hasta la Plaza Libertad. Iba a ser un recorrido precioso, ¿no? Para llegar a un centro distinto. Pero hasta ahora no se ven soluciones, ¿no? El actual alcalde pues ya advirtió a los vendedores de la Rubén Darío que está listo para recibirlos en el mercado Hula Hula, ¿no? Ojalá que los vendedores se instalaran en ese mercado, ¿no? Y ojalá que los compradores tomaran el tiempo de entrar al mercado a comprar, porque esa es otra cosa, ¿no? Va a depender mucho también del acompañamiento del BMT en la transformación, en la articulación de las rutas del transporte colectivo para que puedan también generarse esos espacios. Doctor, ¿cómo se ha transformado la vida en barrios emblemáticos del centro histórico? Hablamos del barrio Concepción, el Calvario, San Esteban. ¿Qué nos dice la historia de cómo esta gente ha quedado, muchos residiendo ahí y otras ubicaciones se han convertido en comercio? Sí, comercio sin vivienda. Y en los lugares donde aún permanecen las viviendas, sin ningún sentido comunitario. Hemos perdido mucho y hay que recuperarlo. Yo me recuerdo, por ejemplo, que antes de todo el país habían excursiones a lugares turísticos. Digamos, Atecosol era un lugar muy visitado. Y ahí habían unos lugares donde vendían platillos típicos. Por cierto, un lugar era de la familia de Salvador Mariona, aquel famoso futbolista, ¿no? También en San Vicente estaba Atecosol, ¿cómo se llama el de San Vicente? Un balneario ahí donde ahí fluían las aguas, pues, como el de Sonsonate. Pero esos lugares cayeron en abandono cuando eran frecuentados por turistas que eran los mismos transportistas de buses, que cuando el bus estaba libre armaban excursiones para visitar estos lugares. Y había lugares que visitar y hay lugares que visitar.
Algunos habrá que hacerles reparaciones, ¿no? Bueno, el mismo sitio de la Bermuda, o sea, la ciudad vieja, la familia que donó propiedades de la Bermuda, se lamenta de que cuando ellos eran dueños de las propiedades, cuidaban las edificaciones que habían quedado, y que ahora se lamentan, después de que hicieron una donación al Estado, no sé hace cuántos años fue eso, que todo se ha ido destruyendo. Todo eso representa quiénes somos y de dónde venimos. No podemos nosotros decir, bueno, los salvadoreños vamos a salir de nuestros problemas sin siquiera saber quiénes somos los salvadoreños. Por eso a mí me ha gustado un libro que lo recomiendo. Es un libro pequeñito de Francisco Andrés Escobar, recientemente fallecido, un profesor de la UCA. Es un libro fácil de leer, se llama Los turbios hilos de la sangre. Ahí él hace un análisis de quiénes somos los salvadoreños. Y concluye el análisis diciendo, bueno, estos somos, y con estos bueyes hay que arar. Necesitamos saber quiénes somos. Y para eso es importante conocer nuestra historia. Bueno, yo le digo, yo había tenido historias y tenía una imagen histórica de Anastasio Aquino. Pero resulta que después me di cuenta que lo que yo había escuchado de Anastasio Aquino era completamente falso. Anastasio Aquino fue un personaje, un hombre brillante, un estratega militar que nunca le quitó ni una corona, porque primero dijeron que le había robado la corona a San José y después se dieron cuenta que a la imagen de San José nunca se le pone corona y después cambiaron y dijeron, no, a la Virgen se la quitó. No es así, ¿no? Claro, es un personaje que daría orgullo de la salvadoreñidad. Y todavía la familia Aquino vive ahí en Santiago Nonualco. Eso somos también, doctor. Esas leyendas, esas historias de los parques, del Parque Libertad, de la Plaza Barrio, de Lula Ula, del Simón Bolívar, donde está la sabiduría del pueblo, donde están toda una serie de historias que si nosotros las pudiéramos aprovechar en esos tours, en esos recorridos a la ciudad, fuera algo que tanto a nacionales como extranjeros les interesaría. Fíjese que despertaría el alma nacional. Si rescatáramos a los cuentacuentos y los tuviéramos contando cuentos en los parques, no solo de San Salvador, porque cada municipio, por pequeño que sea, tiene su propio centro histórico y cada centro histórico tiene sus motivos de orgullo. Santa Ana, yo soy santaneco, pues. Santa Ana tiene un precioso centro histórico. Pero, por ejemplo, el Palacio Municipal sigue siendo usado como alcaldía. Quiero decirle de que ese edificio está por derrumbarse y va a ser una pena. El edificio de la alcaldía de Santa Ana debería convertirse en un centro cultural, en un museo, y reparar bien ese segundo piso, porque ahí a nadie se puede subir. Segundo piso está para caerle hasta un riesgo para los empleados o para los que visitan las instalaciones de la alcaldía. Es un lindo centro histórico, una catedral gótica como la que se tiene, un teatro municipal precioso, en fin, hay muchos lugares atractivos. Bueno, el propio antiguo Cuscatlán, pues. Ahí se fundó el señorío de Cuscatlán, hace más de 1000 años, con un territorio de 10.500 kilómetros cuadrados
y una población de 350,000 habitantes. En una época en la que los europeos ni siquiera pensaban en fundar un Estado moderno. Todavía quedan los vestigios de las ciudades esas amuralladas, que todavía las hay en Europa, ¿no? Los ciudadanos eran los que vivían dentro de las murallas. Los que vivían fuera de las murallas eran los, no eran ciudadanos, ¿verdad? Ni tenían derechos de ciudadanos, ¿no? Y aquí ya teníamos prácticamente una visión de un Estado gobernado por Tocpitzin Alcitl. Y eso es una razón también para que uno aprecie por qué por tiempos hemos estado como muy vinculados a los mexicanos. Porque podríamos decir que casi que fue un tolteca mexicano el que vino a fundar el Estado de El Salvador, porque aquí habían diferentes etnias, ¿no? Pipiles, lencas, que eran quizás la mayoría, que se extendían de El Salvador hasta Honduras, y otras etnias más pequeñas, los nonualco, y no conocemos nuestra historia. Para algunos oír de tatús, dice, son los que hicieron los guerrilleros para la guerra civil. No, Anastasio Aquino hizo los tatús. Anastasio Aquino, sin tener equipos de fundación para fundir metales, usaba de esa madera fuerte de la que se usa para hacer los cayucos, las lanchitas esas, y con esa hacía los cañones y cañoneaba al ejército. Y no pretendía tomarse el gobierno de San Salvador, pudo haberlo hecho, sino que lo que no quería era que perturbaran a los nonualcos. Doctor, antes de ir a este segundo corte, ¿cuál es su lugar favorito del centro histórico de San Salvador? Fíjese que quiero decirle de que esto está relacionado con el personaje más universal y más conocido de El Salvador. Es la Catedral Metropolitana. Es el lugar en donde tenemos el mayor número de visitantes de El Salvador y de fuera del país, indudablemente, indudablemente. El personaje más internacional nuestro es Monseñor Romero. Y creo que eso no lo cambia, pero sí tenemos lugares muy... el Palacio Nacional es una belleza. Yo me doctoré en 1976. Quiero decirle que cuando yo fui a tramitar a la Corte mi habilitación profesional como abogado y notario, la Corte estaba ahí en el Palacio Nacional. Ahí estaban los ministerios también, y ahí estaba la Asamblea Legislativa, todo en ese edificio. Ese era el centro de gobierno. Ahí fui yo a hacer mis trámites para que Después fue ya en el gobierno del presidente Molina que se construyó el centro de gobierno y se construyó el edificio de la Asamblea. Fíjese bien, para 64 diputados y creo que 172 empleados. Y ahora hay miles, ¿no? Y la idea de un centro de gobierno fue muy buena. Pero sí, yo soy muy optimista y creo que podemos esperar cosas buenas. El alcalde Durán ha dicho que va a resolver el problema de la Rubén Darío. La principal calle de acceso al centro histórico es la Darío. Ojalá se haga. Nosotros, como directiva de la Asociación Centro Histórico, teníamos la idea de cambiar el concepto del centro como mercado, haciendo conciertos,
en ir progresivamente ocupando más parques. Primero en el Bolívar. Ahí teníamos estatuistas, teníamos pintores, caricaturistas, payasos para que atendieran a los niños, bandas regimentales, batucadas. Eso se llenaban, pero sí, ya no pudimos continuar, no porque no quisiéramos nosotros, sino que un día ya con todos los gastos y todos los preparativos, nos dimos cuenta que el parque había sido dado en préstamo para otro uso, de alguien que llegó antes que nosotros. Bueno, qué importante ha sido esta segunda parte del programa. Hemos conocido más de nuestro centro histórico y creo que el doctor Jorge Martínez nos deja un importante mensaje. Debemos de sentirnos orgullosos, debemos de identificarnos, y ya no solo con la selección nacional, tenemos también cómo poder recurrir a la historia y amar lo nuestro, destacar lo nuestro. Y de hecho, doctor, ahora muchas parejas, sus sesiones fotográficas de la boda son desarrolladas en el centro histórico. Hay una nueva generación que está llegando a conocer por las luces, por todo lo neón, pero están conociendo parte de la historia de nuestra ciudad. Regresamos después de este corte. Buen provecho si está en familia ingiriendo sus sagrados alimentos. En esta oportunidad, el doctor Jorge Martínez, abogado, notario, empresario, miembro de la Asociación del Centro Histórico de San Salvador, quienes por años han venido en un esfuerzo de mantener y de replicar y de dar a conocer todo el espacio sociocultural, todo lo que denota la historia del centro histórico de nuestra ciudad. Doctor, ¿cuál es el reto, el desafío para que las generaciones actuales y las todavía anteriores que de alguna manera no se interesaron por la cultura y toda la riqueza del centro histórico, ahora con esta remodelación, con esta ampliación, con este esfuerzo turístico y de desarrollo comercial de algunos negocios, se puede aprovechar también para promover la cultura? Me recuerdo que hace algunos años, recién la remodelación, habían tour operadores que llevaban a la gente, incluso estaba el tour al cementerio por las noches, el necroturismo, habían esfuerzos importantes pero decayeron. Sí, creo que todo eso que ya se hizo debe ser rescatado, ¿no? Y sobre todo, divulgar lo que somos nosotros y de dónde venimos, que conozcamos los salvadoreños nuestra propia identidad, que nos sintamos orgullosos de ser salvadoreños, pero poder decir, bueno, yo por esto me siento orgulloso de ser salvadoreño. Porque hay personas que dicen, yo me siento orgulloso de ser salvadoreño. Va. ¿De qué se siente orgulloso? Dígame 3 cosas. Dice, de las pupusas. Hay otras cosas más importantes que la pura gastronomía, ¿no? Sí, el ser salvadoreño es algo que nos honra porque amamos nuestro país, pero tenemos dificultad para enumerar de qué nos sentimos orgullosos. Y ese es un gran desafío. Y yo diría para quienes nos están presenciando desde distintos lugares de la República, que cada pueblo, por chiquitito que sea, cada municipio, tiene su centro histórico y que lo deben cuidar. A veces aquella ceiba centenaria que está ahí se empezó a enfermar. Pues venir a buscar a los especialistas a ver cómo ese árbol que tiene cientos y cientos de años,
posiblemente plantado cuando se fundó el pueblo, ¿cómo se le recupera para que no se muera el árbol, pues? En las fotos antiguas aparecen esos árboles, y qué pena después que uno ve aquellos parques solitarios, muy asoleados, porque aquel frondoso árbol dice, no, que se pudrió el tronco y se cayó. No, tenemos que cuidar lo nuestro. Y otra cosa, la basura. Decía Cantinflas, ¿no?, que una ciudad limpia no es la que más se barre, sino que la que menos se ensucia. Entonces, somos nosotros los que estamos tirando la basura, pues. Y después decimos, es que la alcaldía no barre las calles. No, una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Doctor, ¿cómo podemos trabajar en nuestra identidad? Porque una persona que no cuida su identidad, su autoestima, su propósito de vida, realmente va a estar muy complicado que se identifique con grandes edificaciones de cualquiera de los centros históricos de las ciudades principales de nuestro país. ¿Qué somos los salvadoreños? ¿Qué nos identifica o qué debería de identificarnos? Para que no digamos solo que somos trabajadores, porque esa es otra también que... Bueno, y le digo una cosa. ¿Somos o éramos? Porque esa es otra de las preguntas, ¿no? Mire, para resolver los problemas de un país, tenemos que conocer cuáles son los problemas al resolver. Y el primer problema es resolver los problemas de la gente. ¿Quién es la gente? Porque si no, podemos hacer cosas que no le resuelven el problema al pueblo, ¿verdad? Sino, como dice Francisco Andrés Escobar, estos son los salvadoreños, y con estos bueyes tenemos que arar. Conocernos a nosotros debe ser algo importante, pero tenemos muy poca información sobre quiénes somos, y por eso fácilmente vemos los paisanos que se van para el norte, que cuando regresan hablando raro, y dice, soy ciudadano. ¿Ah? Y cuando se menciona algo, dice, no, es que allá las cosas son mejores. Hagamos las mejores aquí. Podemos hacerlo. Quizás los salvadoreños nos sentimos menos. Y por eso, cuando se habla de proyectos grandes y de que se pueden realizar, como tener el aeropuerto más grande del mundo en la Unión, o como hacer ese tren del Pacífico, los salvadoreños están muy contentos. Muy contentos. Y las cosas empiezan con pequeñas cosas, pues, remodelando un centro histórico. ¿Cuántos alcaldes podrán estar viendo esto y tienen sus propios centros históricos? Algunos no los cuidan. Otra cosa, hay un centro histórico. La población va creciendo, pero eso es seguirle haciendo presión al centro histórico. Por ejemplo, yo le digo en Santana, yo lamenté que la Corte Suprema de Justicia mandara a hacer el nuevo centro judicial frente a la catedral, cuando las calles son estrechas y no hay ni estacionamiento ahí, cuando pudo haberse hecho por otra parte. Valoro cosas, por ejemplo, como el de un empresario santaneco, Nayo Müller, que compró el cine Novedades frente al cine principal y lo hizo estacionamiento. Ha resuelto un problema serio, hacía falta parqueo en la ciudad de Santana.
¿verdad? Entonces, esos inversionistas visionarios, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro centro lo que necesita es que hayan edificios de usos múltiples, donde gente pueda vivir en el centro histórico. Y al mismo tiempo ahí están las oficinas. Pero para eso necesitamos políticas de vivienda, ¿no? Hay países del mundo donde se han rescatado los centros históricos y los apartamentos, por ejemplo, de los centros históricos se han vuelto carísimos después. Esperamos que... Fíjese que cuando tenemos un alcalde de San Salvador que es del mismo partido del gobierno, uno dice, bueno, ojalá se haga, porque el problema es la rivalidad política. Ahora estamos en eso. Tenemos un alcalde que es del mismo partido del presidente. Entonces puede contar con la colaboración del gobierno central, porque los recursos de la alcaldía no son suficientes y además de eso, los problemas de San Salvador no solo se resuelven en el municipio de San Salvador, sino que es una solución para el Gran San Salvador, y eso es un mensaje que quiero dejar yo planteado en esta tarde. Si no se resuelve el problema de esa ciudad, que ya es una ciudad, que es el Gran San Salvador, no se va a resolver el problema de San Salvador ni del centro histórico de San Salvador. Doctor, ¿qué solución se ha coordinado con ustedes, se ha abordado tanto edificio que está dañado desde el terremoto de 1986 y todavía están ahí abandonados, que pueden ser reenfocados, reutilizados con ese proyecto que usted lanza en esta noche a la población? Pero ¿de quién son? ¿Por qué no se demuelen? ¿Cuál es el estatus de estos edificios? Fíjese que muchos edificios no se demuelen porque sería mayor el costo de demolición que el valor mismo del inmueble. Pero para eso lo que hemos propuesto es, en el pasado, que la alcaldía hiciera hay una acción legal contra obras ruinosas y la titularidad de la acción la tiene el alcalde, para que un juez de lo civil le entregue la posesión del inmueble. Y una propuesta nuestra fue a varias alcaldías que el Centro de Instrucción de Ingenieros Militares, que son expertos en trabajos de demolición, demolieran esos inmuebles, que son un riesgo para la salud, son un riesgo se pueden derrumbar también, ¿no? Y que fueran usados para espacios públicos, ¿no? Sí hay soluciones, lo único que si se deja siempre para después, entonces nunca resolvemos los problemas de la ciudad. Pero sí, creo que hoy es tiempo. El tiempo es cuando el alcalde y el presidente son del mismo partido, de la misma fuerza política, pueden hacer mucho. Doctor Jorge Martínez, usted es un empresario, un hombre académico, intelectual, que ha viajado, que ha recorrido el mundo, que tuvo posibilidades de vivir en el exterior. ¿Por qué decide Jorge Martínez quedarse en El Salvador y seguir en este esfuerzo de amar su tierra? Por soñador, por amar mi país. Yo quiero decirle de que cuando comenzó la guerra civil, yo comencé a llevar ayuda de mi despacho de abogacía a la gente que del campo migraba a la ciudad huyendo de la guerra, porque la guerra era en el campo. Y el que yo estuviera ayudando a esa gente representó que me secuestraran. Y estuve 9 días secuestrado. A los 9 días hubo cosas que permitieron que yo saliera con vida. Se me dieron 3 días para abandonar el país. Y llegaron a mi oficina
de una representación diplomática europea a ofrecerme asilo político con mi familia. Y yo dije, no, yo me tengo que quedar aquí. Muy convencido de mis principios cristianos, ¿no? Dios nos ha puesto en esta tierra para que seamos sal, para que seamos luz y para que seamos levadura. Y dije yo, bueno, pero entonces aquí es donde se me necesita y me voy a ir para otra parte. No, me quedo. Y ya le digo, después hubo algunos intentos también de eliminarme, pero mi mamá me decía, hijo, mejor te vas. Bueno, mi mamá tenía temor que me pasara algo, envalentonado por la fe, aunque mi mamá me decía, no, ya es temeridad, hijo, pero Dios me ha guardado, hasta aquí estoy, y de eso pues ya pasaron muchos años. Doctor, quiero agradecerle por el haber aceptado mi invitación, el venirnos a ilustrar, a dejarnos esta sensibilidad para que valoremos lo que tenemos, no solo el centro histórico de la ciudad capital de San Salvador, sino los demás centros históricos de nuestro El Salvador. Muchas gracias, que Dios le bendiga, un año próspero, lleno de salud, y para sus empresas también que continúen creciendo y prosperando. Amén. Muchas gracias. Así, el doctor Jorge Martínez, abogado, notario y empresario, miembro de la Asociación de Rescate del Centro Histórico, que lucha y se esfuerzan con otro grupo de hombres y mujeres por rescatar toda la identidad cultural de nuestro país. Gracias por su atención, que Dios les bendiga y les animamos. Visite el Centro Histórico de San Salvador, lea sobre nuestra identidad y creámosla. Como dice el doctor Jorge Martínez, que estamos para transformar y para hacer sal, luz y transformar nuestro país. Bendiciones. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.